Bueno, y continuamos en el escritorio local esta noche, os lo adelantaba hace un ratito. Vamos a hablar de uno de los grandes proyectos culturales que está en marcha desde hace años en la ciudad y que tiene que ver con todo el proceso de catalogación e informatización del archivo de la Catedral de Santa María. Y para hablarnos de cómo es ese proceso, de cómo es la colaboración, en este caso, que la Fundación Caja Círculo mantiene ya también desde hace muchos años por este objetivo, nos acompañan Emilio de Domingo y Matías Vicario. Muy buenas noches a los dos. Buenas noches. Y gracias por acompañarnos. Emilio, lo que es uno de los grandes proyectos culturales, he dicho bien, ¿verdad? Al final es uno de esos proyectos que a lo mejor en ocasiones de forma tímida se va ejecutando, pero que al final tiene un trasfondo importantísimo por lo que estamos hablando. Bueno, yo os agradezco a Canal 54 que nos hayáis llamado para hablar de este tema, porque realmente, como bien dices, es uno de los proyectos más importantes que se están desarrollando en la ciudad de Burgos, pero también seguramente es el más desconocido, precisamente porque no es vistoso, no se divulga demasiado y además se hace en un ámbito como muy privado, que es el archivo de la Catedral de Burgos. Entonces, bueno, desde esa premisa es cierto que mucha gente no lo conoce. Entonces, hemos de decir que ahí, en ese ámbito de la catedral, contiene mucha parte de la historia de nuestra ciudad y de nuestra provincia, y por qué no decirlo también de nuestro país, porque ahí hay documentación no solamente que trata sobre el urbanismo de Burgos, sobre la propia catedral a nivel de lo que es la liturgia, los canónigos, el funcionamiento interno de la propia catedral, sino que rebasa ese ámbito y va mucho más allá. Incluso podemos hablar de relaciones con otros estados, con el papado, con otras ciudades de España, etcétera, etcétera. Es decir, que hay un proceso de catalogación y de informatización que se está llevando a cabo abierto a todo el mundo, que yo creo que ese es la gran importancia que tiene este proyecto, no solamente la catalogación, sino el darlo a conocer y el ponerlo a disposición de la gente. Matías, hablamos de una de las joyas, en este caso de la catedral, ¿no? Como bien dice Emilio, quizás una de las más desconocidas, porque habitualmente no se ve, en ocasiones podemos acercarnos a esos resultados, a esas catalogaciones, e incluso se ha llegado a decir que es uno de los mejores archivos de catedrales de Europa, en algunos ámbitos, del mundo también en otros. ¿Cómo es trabajar en un proceso de estos? Pues trabajar en este proceso, en este gran proyecto de la catalogación e informatización del archivo, es francamente un honor y una alegría el poder contribuir a que toda esta rica documentación que se conserva en el archivo, como muy bien ha resumido nuestro compañero en estos momentos, don Emilio, pues es, como digo, pues impresionante poder manifestar al mundo entero esa documentación que tenemos, que en un principio fue para poder restaurar la catedral. Nos recordamos aquel hecho podríamos decir milagroso, de la caída de San Lorenzo de una de las torres de la catedral, que nosotros decimos que fueron dos milagros. Por una parte, que cuando cayó no pilló a nadie debajo, porque acababa de salir una boda de la catedral y los invitados estaban precisamente en aquel espacio, ¿no? Y otro que fue un aldabonazo impresionante, en primer lugar para el Cabildo, pero en segundo lugar también fue para las autoridades, para las instituciones, para el pueblo burgalés en general, porque se nos caía la catedral. Y entonces en ese momento, pues nosotros, el Cabildo concretamente, pues trató de dar a conocer la documentación del archivo, porque a través de conocimiento de esta documentación se podría hacer una restauración con garantías, porque para restaurar un edificio, para restaurar pues un monumento o cualquier obra de arte, para eso, en primer lugar, hay que conocer la historia, las intervenciones que ha tenido a lo largo de la historia.
Caja Círculo lo tuvo claro desde el principio, Emilio, apostó por este trabajo y el proceso de transformación en el que se ha visto inmersa no ha dejado de lado precisamente esa catalogación e informatización, porque sigue apostando, quiere completar toda esa labor en la que están trabajando varias personas y precisamente en ese marco es donde nos movemos ahora mismo, porque hace tan solo unos días se ha firmado de nuevo ese convenio, ¿no?, a través del cual la Fundación vuelve a respaldar todo ese trabajo que, como bien dice Matías, al final se realiza con garantías y, como bien apuntabas, abierto a todo el mundo, que es otro de los grandes logros, ¿no?, del mismo. Pues sí, yo además me siento directamente vinculado al tema, Matías lo sabe, porque en mi anterior etapa como técnico de la obra social de Caja Círculo llevaba personalmente este proyecto. Entonces estoy encantado en esta nueva etapa, con este nuevo patronato, que hayamos cogido el testigo de la obra social y después de la Fundación para continuar apoyando el mismo, que encima cobra mucho más valor ahora, teniendo en cuenta que estamos celebrando casi ya el 8º centenario de la Catedral de Burgos. Entonces, bueno, pues desde que Caja Círculo ya le hemos transmitido a don Matías y al Cabildo que en la medida de lo posible seguiremos apostando por este proyecto que nos parece magnífico y que además está dando unos frutos y unos resultados enormemente satisfactorios. Tengo que felicitar públicamente además no solo a don Matías como archivero y responsable del archivo, sino a las personas que allí trabajan desde hace años de una manera encomiable y sumamente profesional, como son Esther, María Jesús y Tamara. 3 profesionales que yo creo que hay que reconocerles públicamente el trabajo que están haciendo, porque realmente es magnífico. Bueno, un trabajo magnífico en un archivo con unos documentos también muy antiguos, Matías, porque la gente, cuando hablamos del archivo de la Catedral, creo que no se hace una idea de hasta qué importancia, de hasta qué punto son importantes muchos de estos documentos. Vamos a ir viendo algunas imágenes de lo que pudimos grabar el otro día en el marco de esa firma con la Fundación Caja Círculo. ¿Hasta dónde nos tenemos que remontar para encontrar los archivos más antiguos? El primer documento que tenemos, documento original, en la Catedral, en el archivo de la Catedral, es del año 976. Es un documento que hace referencia a la venta de unas tierras por parte de unos particulares a uno de los monasterios. Pero a partir de ahí, a partir de ese año, se han ido almacenando, pues así decirlo, se han ido pues custodiando en el archivo de la Catedral tantísima documentación como supone pues toda la historia de la Catedral, toda la historia del Cabildo, el Cabildo, que es la institución formada por los canónigos que se encargan del mantenimiento, que se encarga de la administración de la Catedral. Y a lo largo de estos más de 1000 años se han ido, como digo, custodiando estos documentos, pues francamente muy importantes a lo largo, no solamente para la historia de la Catedral y del Cabildo, sino, como antes apuntaba también don Emilio, el Cabildo tenía relaciones con el Papa, con los reyes, con los monasterios, con las parroquias, con el ayuntamiento de la ciudad, con las personas particulares. Entonces, como digo, es una documentación muy importante para conocer nuestra historia. ¿En qué estado han llegado esos documentos hasta este proceso de catalogación e informatización? Porque al final es uno de los grandes retos, ¿no? Hacerlo con garantías, pero teniendo en cuenta lo que tenemos entre manos. Teniendo en cuenta que son más de 1000 años lo que algunos de los documentos tienen, ha llegado, podemos decir, a un perfecto estado de conservación. El Cabildo siempre se ha preocupado mucho de custodiar, de conservar esta documentación, porque claro, entre esta documentación no solamente se conserva toda la historia, sino también los derechos que la Catedral, los derechos que el Cabildo tenía. Entonces interesaba mucho el conservar esta documentación. Bueno, bulas papales, documentos de la realeza. El día del convenio también apuntabais que, por ejemplo, en materia musical, este archivo también es uno de los mejores, ¿no, Emilio? Así también lo comentan los expertos, que al final, y gracias a ese trabajo, se pueden acercar, ¿no?, a aquello que ya está catalogado e informatizado. Sí, es impresionante la cantidad de partituras y de obras musicales que conserva el archivo de la Catedral.
Y don José López Calo, que fue el musicólogo que catalogó ese archivo, nos comentaba que le parecía increíble tanta producción musical que en muchos casos jamás se había interpretado ni siquiera en la catedral, porque según los contratos que se hacían a los maestros de capilla, tenían, una de las exigencias era que hicieran música todos los años, pues villancicos o un motete, lo que fuese, y entonces toda esa producción duerme el sueño de los justos en las estanterías de la catedral, y todo eso está ya catalogado. Y entonces él nos decía, dice, me ha impresionado, dice, yo que conozco catedrales como Colonia o Milán o París, dice, no he visto tanta documentación musical como en la Catedral de Burgos. Yo se lo pregunto a Emilio porque además él conocía en primera persona, ¿no? Esas palabras para que la gente se haga una idea, ¿no? De la relevancia que al final tienen determinados aspectos de este archivo. ¿Cuántos documentos se han catalogado hasta la fecha, Matías, y cuánto queda por hacer? Pues desde aquellas fechas del año 1994, 24 años que llevamos ya trabajando en este tema, con este grupo de compañeras en el archivo especializadas, doctores, licenciados en historia, en paleografía, en latín, llevamos catalogados al pie de 200.000 documentos. Que se dice pronto, Son muchos documentos, sí, pero todavía nos queda pues mucha tarea por delante, pero con ilusión y con la colaboración que estamos recibiendo de parte de Caja Círculo, pues yo creo que podemos seguir avanzando todavía en dar a conocer aún más esta documentación, estos datos que tenemos dentro del archivo de la catedral. Uno de los grandes logros, Emilio, lo apuntabas también al principio, es que esta documentación que ya está catalogada se puede consultar. Al final, a través de Internet, a través de páginas web, podemos desde cualquier lugar del mundo conocer parte de esa riqueza, ¿no? Y es precisamente algo que ya os han agradecido muchos expertos, muchos entendidos también en la materia, y es algo que también se ha visto reflejado en las cifras, por ejemplo, en las consultas, ¿no? De las páginas web. Claro, nosotros este último año tenemos registradas unas 41.000 entradas en la página web del archivo de la catedral, lo cual yo creo que es una cifra a tener en cuenta. Y además que es que esas entradas no son de Burgos, son de cualquier parte del mundo, Yo recuerdo hace ya un montón de años que recibí un correo electrónico felicitándonos por el haber podido buscar documentación del archivo de la catedral, y ese correo era de Australia, lo cual, bueno, me sorprendió infinitamente, ¿no? Y lo cuento como una anécdota porque, bueno, dice mucho de que la puesta a disposición para todos, no solamente para investigadores, sino para todo aquel que quiera buscar pues, cosas de su lugar de origen, de su localidad, a ver si hay documentos allí, bueno, pues de una manera relativamente sencilla, poniendo unas fechas, porque hay que acotarlo, me parece que son 500 años, se acotan las fechas, y luego, por ejemplo, un apellido, un nombre de una localidad, y a través de eso se puede, lógicamente, sacar todos los documentos que hacen mención a cualquier búsqueda que se realice. Yo quiero añadir que de esos 40 y tantos mil consultas que hay en estos momentos de este año solo, estamos recibiendo todos los días varios correos electrónicos pidiéndonos que esos documentos, una copia, una fotocopia, se lo podamos enviar personalmente a los investigadores. Es otra parte, ¿no? de ese trabajo de consulta y de investigación. El 8º centenario de la catedral está a la vuelta de la esquina. ¿Se trabaja en algún proyecto especial en este ámbito? No sé si se ha planteado exhibir algunos de esos documentos, hacer algún tipo de exposición, si es pronto, si hay algo pero todavía no se puede contar. No sé si fruto de esa colaboración también se baraja la posibilidad de abrir esa otra parte de la catedral que, insisto, es muy desconocida para muchos. Bueno, el archivo de la catedral está abierto a todos los investigadores. Por las tardes es un servicio público gratuito que la catedral está prestando a cualquier investigador de cualquier parte del mundo. Luego, además, hay grupos, bien de la universidad,
bien de parroquias, etcétera, que tienen la puerta abierta y de hecho están yendo a conocer ya de mano y directamente la documentación que contiene el archivo de la catedral. Yo quisiera añadir que, perdona Matías, que la catedral siempre fue un foco cultural, pero también cultural. Y yo creo que a veces se pierde esa segunda faceta. En la catedral siempre estuvo el conocimiento y los canónigos pues, estaban estudiando y estaban dedicados al estudio. Y estaban también, o sea, ahí se hacía botánica, farmacopea, se realizaban música, pero todo eso parece como que se ha quedado un poco relegado, ¿no? Y creo que si se remodela en algún momento, aprovechando el 8º centenario, el área de interpretación de la catedral, el archivo y la biblioteca, que también es importante, debiera de tener un hueco para contar eso también a la población. No, al final ese hueco que le corresponde, ¿no? También por méritos propios. El sacar a la luz que allí también existe ese lugar de conocimiento y de documentación muy importante. Hay intención pues, de hacer algunas muestras de arte, o sea, desde el hombre, y dentro de estas exposiciones no cabe la menor duda que irán también pues, algunos de los documentos pues, más significativos del archivo. Algunas de esas joyas, ¿verdad? Sí. Podremos disfrutarlas en esa exposición, por ejemplo. Voy a aprovechar que tenemos a Emilio de Domingo aquí para hablar brevemente también de otro proyecto cultural, en este caso en el que se ve inmersa la Fundación Caja Círculo. Lo acabáis de presentar, Emilio, Círculo Creativo, así es como se denomina esta iniciativa. Estoy convencido que va a tener una repercusión también importantísima por ese trasfondo que también tiene. Cuéntanos un poquito en qué consiste este proyecto. Bueno, pues es una nueva apuesta de la Fundación Caja Círculo por entrar en una nueva estrategia cultural dentro de un plan que hemos organizado a corto o medio plazo, en aquellos nichos que culturalmente hablando hemos detectado que la ciudad de Burgos pues igual todavía necesita y hay demanda de ciertos cursos, de ciertos talleres, y ahí es donde queremos tener cierta importancia en este son y además poner en valor el espacio que tenemos en Virgen del Manzano, el cual yo creo que es un lugar céntrico que podría dinamizar toda esa zona y llevar allí pues, estos cursos, como digo, estos talleres para que están abiertos a todo el mundo y con muchas diversas disciplinas, todos muy relacionados con la creatividad y el arte, desde la pintura, el mundo de las artes escénicas, la fotografía, pues el arte floral, el belenismo, y esto es una primera apuesta que nosotros hacemos a las personas por cierta demanda que hemos tenido, pero que está abierto a otras propuestas que se nos puedan hacer desde el ámbito privado o desde el ámbito de las empresas para realizar otros tipos de talleres, siempre contando con las personas más idóneas, con los profesionales que los puedan llevar a cabo. ¿Cuándo echa a andar esta iniciativa como tal? ¿Cuándo van a poder desarrollarse esos primeros cursos? Pues ahora mismo estamos en un periodo de inscripción hasta el 5 de noviembre y el 5 de noviembre arrancan. Y nos decías que abierto a todo el mundo. Aquel que nos esté viendo y que quiera participar solo tiene que informarse un poquito de las diferentes opciones. Entrar en la página web de la Fundación, ver qué oferta es la que hay de los cursos que están aquí en esta octavilla, que se puede además recoger en cualquier oficina de Ibercaja y dentro de la Fundación, pues tenemos desde arte floral, otro dirigido a las artes al street art, que es los grafiteros, artes escénicas, hacer libros de artistas, restauración de muebles, clases de pintura para niños y para mayores, luego una iniciación a la fotografía, bisutería creativa, taller de belenismo, que además este taller va a coincidir en parte
con la instauración del Belén en Navidad, con lo cual aquellos que participen van a poder también participar a su vez en la creación del Belén por parte de Francisco Guerrero. Al final es una faceta también muy vinculada a la Fundación. Efectivamente, que llevamos y uno de los grandes hitos, ¿no? Sí. También de la Fundación Caja Círculo, todo el mundo quiere disfrutar de ese Belén. Esto es, como digo, es una primera batería de cursos, pero que dentro de otros 3 meses pues seguramente habrá otras propuestas diferentes relacionadas con otros temas totalmente distintos, y habrá otros que nacen con una propuesta de continuidad porque así lo demanda, y otros pues que irán sustituyéndose por otros que tengan una demanda en ese momento. Una oferta muy atractiva, tengo que decir, que la gente se interese, que se informe, porque al final yo creo que efectivamente es para todos los públicos, todo el mundo va a encontrar también cabida dentro de estas iniciativas, y si no lo encuentra ahora, efectivamente dentro de unos meses seguro que lo hacen. Muchísimas gracias a los dos por compartir este ratito con nosotros. Matías, ¿quieres apuntar algo más? Yo quisiera recordar de nuevo nuestro agradecimiento a Caja Círculo por esta colaboración que está prestando desde hace 24 años interrumpidamente. Este patronazgo que es para nosotros no solamente el tema económico, sino también el apoyo moral que estamos continuamente recibiendo por parte de Caja Círculo. Y hemos dicho antes que el Archivo de la Catedral, el trabajo que se está haciendo allí, pues es poco conocido. Yo os quiero agradecer también a vosotros, a Canal 54, que nos des esta oportunidad para que el pueblo de Burgos conozca cada día mejor pues la documentación que tenemos en el Archivo de la Catedral. Nos quedamos con estas palabras. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos y por trasladarnos parte de vuestro trabajo también, y nos veremos en un futuro, estoy convencido, hablando de más avances en ambos proyectos. Nosotros continuamos.